la comunidad andina, la integración regional para superar la crisis económica y social post-COVID-19. Bienvenidos a esta exposición que sin duda será de máximo interés para todos los que están aquí participando, dada la actualidad del tema y también de la pandemia del COVID-19 que nadie como el doctor Pedraza, quien es nuestro invitado de honor hoy, para exponernos lo que ha venido haciendo la CAN, la Comunidad Andina, que es parte medular del Sistema Andino de Integración, el SAI, del cual el Parlamento Andino es su órgano de representación y legislación. Quiero dar la bienvenida para empezar esta charla al economista Felipe Martínez, vicerrector administrativo. Pati, muchísimas gracias. Sean todos muy bienvenidos. Diplomatic Society es una iniciativa de la Universidad de las Américas que busca brindar espacios de interacción entre jóvenes como ustedes, futuros líderes y protagonistas actuales en el escenario político-económico. Esta tarde nos da gran complacencia con... Felipe, se fue el audio. Le apagaste el audio. Sí, gracias. Lamentablemente me apagó el audio Paulina. Bueno, en todo caso volvemos. El sentido de esto es encontrar espacios de interacción entre jóvenes como ustedes, futuros líderes y protagonistas del escenario político económico actual. Esta tarde nos produce una gran complacencia contar con la honorable presencia de Jorge Hernando Pedraza. Jorge Hernando es secretario general de la CAN y una figura muy notable en la región. Para nuestra comunidad, contar con un panelista de esa altura representa un gran honor. Esperamos que este espacio pueda esclarecer algunas dudas, inquietudes que ustedes puedan tener y ciertamente, y quizás principalmente, despertar nuevas curiosidades, nuevas inquietudes y que sea un espacio de conversación y de entendimiento. Sean cordialmente bienvenidos a este espacio. Esperemos que sea de su agrado. Reciban de nosotros un fuerte abrazo. Gracias Felipe. Y ahora quisiera invitar a nombre de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y de este programa Diplomatic Society a la doctora Ruth Hidalgo. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada de la República y doctora en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, directora ejecutiva de Corporación Participación Ciudadana, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, articulista del blog Cuatro Pelagatos, consultora experta en temas de transparencia, procesos electorales, democracia y diálogo político, autora y coautora de varias publicaciones académicas nacionales e internacionales. Un vasto currículum. Por favor, Ruth, bienvenida. Hola, Pati. Buenas tardes. Felipe, doctor Pedraza, qué gusto poder tener la oportunidad de compartir, aunque sea unos minutos, con ustedes. Para la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales es tremendamente importante tener la posibilidad de brindar a nuestros alumnos actuales y de futuros alumnos también la oportunidad de analizar temas de coyuntura y de interés nacional. Nos parece fundamental, Pati, el que el día de hoy podamos cruzar criterios y sobre todo escucharle a un experto de la talla del doctor Jorge Hernando Pedraza, para conocer la visión de la CAN desde la Secretaría de la CAN acerca de cuál es el rol en relación a la integración regional y a los países que formamos parte de la CAN, ¿no es cierto?, para superar esta crisis económica y social que nos va a venir sin duda alguna post-COVID. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante, apoyamos siempre de pleno y de lleno la actividad y muchas actividades que desarrolla la Diplomatic Society y estamos seguros que esta charla va a ser de sumo interés y les doy la cordial bienvenida a todos los estudiantes y gente joven que está interesada. Escuché que estamos casi a las 100 personas, me parece fabuloso y yo felicito ese interés, obviamente, de esta juventud ávida de conocer y de discutir estos temas tan interesantes. Bienvenidos todos, saludos nuevamente, un abrazo fortísimo.
Gracias Ruth. Creo que hay más de 100, inclusive ya se están enlazando, se están conectando. Yo sí quisiera agradecer también la participación de los parlamentarios andinos juveniles y universitarios de los 4 países, de los 5 inclusive, no solamente los que somos parte de la CAN, sino también los que somos parte del Parlamento Andino, que está Chile. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañan también parlamentarios andinos. Y yo quería comentarles, darles ciertas cifras que, claro, nos espeluznan hoy por hoy. El doctor Pedraza nos comentaba lo que está sucediendo en el Perú, es de conocimiento de todos ustedes lo que está sucediendo en el Ecuador, lo que ha pasado, estamos mejorando. Pero hace una hora las cifras decían que había 326.286 personas muertas, fallecidas en el mundo, ¿no? De un total de casi 5 millones de contagiados. Sin duda, esta es una crisis sanitaria sin precedentes, no hemos vivido nunca y creo que tardaremos en recuperarnos también, no solo en el ámbito económico, sino también emocional, social, y que sin duda estos organismos de integración, los multilaterales, juegan un papel importantísimo, relevante. Hace 50 años que nació la CAN, hemos visto cómo ha gestionado para que los países miembros tengan la posibilidad de fortalecer sus economías. Y hoy por hoy, también en el Ecuador, sobre todo, vemos cómo otras entidades financieras, organismos también del SAI, como son el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reserva, la CAF, que es el Banco Latinoamericano de Desarrollo, ya están inyectando capitales importantes, incluso para el Ecuador, de esos fondos que nos ayudarán a salir de alguna manera, a sobrellevar esta crisis. Yo creo que hay muchos cuestionamientos, pero para saber qué más puede hacer la CAN, sin duda el indicado es el doctor Pedraza. Y yo voy a proceder a dar lectura a su currículum, que es también muy vasto, muy amplio, para que ustedes tengan conocimiento de quién nos acompaña en esta tarde. El doctor Pedraza es colombiano, es colombiano, pero radicado en el Perú por ahora. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gestión de entidades territoriales y experto en telecomunicaciones. Cuenta con un posgrado en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado y con estudios de diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Además, posee un diplomado en servicios públicos de la Universidad Externado de Colombia, un diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de la Sabana de Colombia. Ha sido concejal, diputado, representante de la Cámara y senador de la República. Se ha desempeñado como superintendente delegado para telecomunicaciones, delegado del presidente de la República, encargado de ejercer el control, vigilancia y la facultad sancionatoria de las telecomunicaciones en Colombia. También ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales, en temas como telecomunicaciones, TIC, energía, infraestructura, comercio, transporte, educación, servicios públicos, ambientales y muchos otros. El 11 de enero del año 2019 fue elegido por los gobiernos, que son parte de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como su secretario general, por un periodo de 5 años. Nuevamente, Jorge Hernando Pedraza, doctor, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Estamos muy orgullosos de tenerlo, con muchas inquietudes, y yo creo que usted es el indicado para comentarnos al respecto. Luego de esto, quiero comentarles también rápidamente que ustedes pueden seguirnos a través del UDLA Channel, está retransmitido, y también pueden hacer sus preguntas a la administración para que una vez finalizada la exposición del doctor Pedraza se proceda a las respuestas. Gracias, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer la invitación que me cursaste, Patricia, y el beneplácito de poder participar con un grupo de estudiantes y con la academia de una prestigiosa como es la Universidad de las Américas en Ecuador, en hacer unas reflexiones que no son otras que las recogidas, desde luego, en la visión y perspectiva de nuestra institución, de esta coyuntura tan difícil que vive la humanidad, el planeta entero.
Y quiero, por supuesto, además expresarle mi reconocimiento de gratitud a la Universidad de las Américas por su invitación, a usted, doctora Rudy Hidalgo, por estar dirigiendo la Facultad de Negocios Internacionales y de Ciencia Política, y por supuesto este programa especial de la Diplomatic Society, y estar acompañada de Felipe Martínez, a quien saludo como vicerrector, y me honra muchísimo que esté participando en este seminario, en esta jornada que haremos hoy. A Luis y a todos los presentes, pero por supuesto a todos los asistentes que son miembros de la comunidad académica, estudiantes y participantes que a estas horas nos siguen en el evento. Muchas gracias, Patricia, y felicitaciones por la labor que haces desde el Parlamento Andino, que no solamente representa la nacionalidad ecuatoriana, sino que con tus acciones está representando todos los 5 países que el Parlamento Andino tiene como esencia en su tarea de poder coordinar y elaborar en la creación de tantos elementos normativos que en muy poco tiempo estaremos nosotros acogiendo. Muy bien, pues vamos a darle inicio a esta charla. Yo creo que sin más digamos, introductorios, creo que el mundo vive hoy una enorme tragedia, una enorme dificultad, y para poder salir adelante, para poder salir de estos momentos difíciles y aciagos, nada mejor que unirnos, que crear integración, y que esa integración se haga a través de los instrumentos y herramientas que hemos nosotros fabricado desde hace mucho rato. Para todas los estudiantes que nos escuchan y que nos ven, quiero contarles que por eso y para eso nacimos nosotros y la comunidad andina hace 51 años, con el propósito de trabajar integradamente, de manera mancomunada, en la búsqueda de la calidad de vida de los ciudadanos andinos, que entonces éramos 35 millones de habitantes y hoy somos 111 millones de ciudadanos. En la búsqueda de bienestar, y por eso en momentos tan difíciles como este, nuestra mente, la inspiración de los preceptos fundacionales está cada vez más vigente. Esa integración regional debemos ponerla en este momento en ejercicio a plena marcha para buscar los mecanismos y encontrar las estrategias que nos permitan superar la crisis económica y social derivada de la pandemia, es decir, de cómo llegar a un escenario económico y social post-COVID-19. Nosotros estamos para promover ese desarrollo, la mejora de la calidad de vida, para impulsar el crecimiento, para generar el empleo productivo, para contribuir al mejoramiento de la posición de nuestros países en el contexto económico internacional y, por supuesto, en el posicionamiento social. Y, en fin, para facilitar la participación entre todos los países, los 4 países, en un proceso de integración que nos permita hacer una formación gradual muy pronto de un mercado común latinoamericano. Y en estos 50 años, pues hemos tenido muchas oportunidades. Formamos parte de un sistema andino de integración donde está el Parlamento, al cual pertenece y con enorme incidencia Patricia Terán, representando a Ecuador, como ya lo mencionaba, y muchos otros parlamentarios que representan a nuestras naciones allí en un centro en donde se debaten y se hacen reflexiones sobre los grandes y permanentes temas para presentar unas alternativas normativas que asuma la Secretaría General y que se pongan en práctica para la CAN. Y tenemos un Tribunal de Justicia que funciona en Quito justamente. Tenemos la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene sede en Bolivia y también allí en Ecuador. Tenemos la presencia del Fondo Latinoamericano de Reservas, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, nuestra hija rica, digo yo. Y también tenemos nosotros un escenario de unos
y unas instituciones de la sociedad como el Consejo Consultivo Empresarial Andino, como el Consejo Consultivo de autoridades indígenas y de pueblos afrodescendientes, como el Consejo Consultivo de Autoridades Locales, en fin, un sistema que suyo trabaja de manera armónica, y otras instituciones como el Organismo Regional Andino de Salud, ORAS, que están todos trabajando sincrónicamente para cumplir con estos fines. Nuestra sede es en la ciudad de Lima, y en cifras nosotros somos una economía importante para el mundo. 4 países, con 5 países asociados, como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Tenemos un país observador que es España, y pronto tendremos otro que es Marruecos. Somos la 11ª economía del planeta. Pudimos exportar, en la última cifra estadística, $120 mil millones al mundo. Tenemos exportaciones intracomunitarias por cerca de $9 mil millones, y nuestro crecimiento fue del 3% del Producto Interno Bruto, en afectación positiva a los países CAN en promedio, y ejercemos la jurisdicción en los 4 millones de kilómetros que son el área de nuestros países. Ya las cifras acaba de darnos Patricia, que son siempre muy preocupantes, y quisiera yo en esto, pues les dejo estas láminas para que las analicen. La verdad es que estas cifras cambian desafortunadamente, y hay que decirlo, dramáticamente cada segundo, cada minuto, así que si las vemos al final de la conferencia van a ser otras. Lo mismo en esta otra, donde tengo presentados los casos en América Latina y sobre todo en Sudamérica, por cada 100.000 habitantes, en un análisis claro, categórico, los casos positivos reportados en nuestra región, cómo el mundo se está enfrentando a esta situación. Ahora bien, la parte, digamos, médica y la parte de salud la quiero dejar ahí, porque todos los días los propios jefes de Estado de cada una de nuestras naciones están entregando unos reportes, porque los ministerios de salud, porque los noticieros, porque la opinión pública, porque las redes, porque es el comentario de todos a diario, hacer un seguimiento de mirar cómo vamos avanzando en el manejo de la situación desde el punto de vista de la salud, y desde luego cuál es la cifra de nuevos contaminados, cuáles son los casos, cuál es la letalidad. Pero me parece que es mucho más enriquecedor en este momento, para este escenario, que entremos a verificar cómo encontrar el equilibrio entre esas medidas de control de la pandemia para proteger la vida y la salud, que es el bien superior, y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de la economía, de nuestras economías. Porque en las últimas proyecciones económicas de los informes que vienen de los distintos escenarios de organismos internacionales en los cuales coincidimos, nos genera una preocupación, porque el crecimiento para este año va a ser evidentemente un crecimiento negativo en todas las economías, incluso generando unas cifras un poco, en la comparación con el mundo entero, más altas en el crecimiento negativo para América Latina y el Caribe. Y esto lo que nos obliga es a analizar cuáles son los efectos que el COVID va a generar en la economía mundial y, por supuesto, en nosotros. Unos impactos económicos, valga decirlos y enumerarlos. Un impacto que ya estamos sintiendo es el desempleo y la pérdida de los ingresos, la reducción del consumo y de la oferta, por supuesto la parálisis de todo tipo de transporte, los aviones están en tierra, nuestras fronteras cerradas, en fin. Tenemos una suspensión del turismo mundial, uno de los sectores más golpeados, una reducción del valor del costo de nuestras materias primas, la caída de los precios del petróleo. Bueno, en estos 2 días en recuperación, ese es un yo-yo. Esa caída del comercio mundial, la caída del crecimiento mundial, la liquidación de empresas, y en este punto sí que es muy preocupante, porque nosotros tenemos como un punto de mira importante la protección de las MIPYMES, en la medida en que el 90% de nuestras empresas en los 4 países son MIPYMES. El 90% de la producción nuestra se hace en MIPYMES.
y generan el 60% del empleo en nuestra región. De tal que para nosotros es fundamental esa protección y evitar liquidación de empresas, sobre todo las empresas pequeñas, entre otras cosas porque la empresa pequeña es una generadora de bienestar social, es una cadena, una telaraña que da estabilidad social y que además de eso sale de las grandes ciudades y está en todos los lugares, en las ciudades medianas, pequeñas, en los pequeños poblados, y genera una irradiación de estabilidad económica y, por supuesto, de bienestar social hacia toda la población. Tenemos un fenómeno adicional que es la evidente reducción de la inversión, la interrupción de las cadenas de valor mundial y, naturalmente, una afectación, una muy posible afectación financiera que ya estamos comenzando a poder ver y vislumbrar. ¿Qué consecuencias adicionales tenemos? Un aumento enorme en estas tasas del desempleo, que nos permite estar coadyuvando esas cifras que hace muy poco tiempo, un par de semanas, nos ha trasladado varios organismos que hacen el análisis de estas cifras y que coinciden con los nuestros, sobre que en América Latina vamos a tener 30 millones de nuevos pobres y vamos a tener 38 millones de desempleados, que son estimaciones al día, y que generan naturalmente una preocupación en los ámbitos económicos y sociales. Tenemos una presión sobre la tasa de cambio, tenemos la pérdida del ingreso de nuestros giros y remesas. Miren ustedes cuántos ciudadanos ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos fueron a cumplir el sueño americano, se fueron a Europa a buscar unas mejores condiciones de vida en momentos difíciles de nuestros países, se estabilizaron allí y fueron generadores de su autosostenibilidad, pero además sus excedentes los estaban girando. Todos los días entraban dinero a nuestros países vía remesas para la sostenibilidad de sus familias aquí en nuestro territorio. Y ese es un rubro que hoy prácticamente llegó a cero e incluso en algunos casos ha habido unos crowdfunding para poder hacer giros al revés, significando que este es un golpe muy fuerte también a nuestras finanzas, a nuestros ingresos. A eso súmele la salida de capitales y la caída, por supuesto, de la inversión, la reducción de las exportaciones, la reducción, por supuesto, de procesos que nos permitían tener en venta en muchos destinos, muchos de nuestros productos, nos ha golpeado mucho. La reducción del precio de nuestras materias primas, el gas, del petróleo, de productos mineros, que son una importante fuente de productividad económica en nuestros territorios. La limitación del margen de acción de las finanzas públicas, pese a que en cada país hay una diferencia en el manejo. Probablemente hay una menor condición de gravedad en Perú y en Colombia, probablemente un poco más afectado Ecuador y Bolivia, pero en síntesis hay una enorme preocupación por la limitación del margen de acción de las finanzas públicas. Entre otras cosas porque somos economías en vías de desarrollo. Y ahora ustedes van a ver en un comparativo elemental, sin crear ningún espectro de dramatización, pero si un continente desarrollado, rico, con tecnología como el continente europeo, además con una Unión Europea y un fortalecimiento de nexos de integración, le ha dado tan duro y estaban igualmente que nosotros, quizás incluso nosotros avisados desde antes, o más bien con más tiempo en las posibilidades de hacer una operación de alistamiento. Ya entenderemos hacia dónde podrá ir América Latina cuando tenemos unos márgenes de desempleo mayores, de pobreza enorme, de menor tecnología y desde luego de escasez en los recursos de los estados para poder a través de las finanzas públicas hacer sostenibilidad. Va a ser mucho más dramático, pero más dramático después del mismo proceso, digamos, de la pandemia como efecto, digamos, de la aceleración de la salud. El efecto posterior, lo que es el post-coronavirus. Y esto generará unos impactos muy fuertes en nuestra economía informal. Repito, las MIPYMES que para nosotros son, digamos, preocupación de primerísima línea y hacia donde vamos a ofrecer unas líneas especiales y a proponer unas salidas muy particularmente importantes. Todo esto porque evidentemente se está aumentando los índices de pobreza en todos nuestros territorios.
De tal manera que pues esto no es un escenario justamente atractivo, agradable, pero es una realidad y nosotros tenemos que movernos evidentemente sobre las realidades que estamos viviendo. Hay unas medidas que desde luego deben asumirse y que en rigor de comportamiento todos debemos acatar. Las medidas sanitarias que a diario nos las están repitiendo. Miren, una gran parte de la proliferación del contagio hoy se debe a dos circunstancias fundamentales. La primera, porque hay indisciplina de la gente, incultura. Esto es un deber ser. Esto no es porque simplemente, además porque hay unos decretos de emergencia, hay unas normas y el gobierno y los gobiernos determinan unas limitantes en la movilidad, unos aislamientos, unas cuarentenas, sino porque ante todo tiene que ser una actitud de autodisciplina de la gente. Es que es cuidar la vida. Estamos protegiendo la salud para evitar perder la vida, para evitar que haya muertes proliferando por todo lado, producto de los actos irresponsables. Y el segundo aspecto doloroso, la necesidad. Porque tenemos una economía informal muy grande en nuestros países que obliga y genera que la gente salga a la calle para buscar qué comer. Tenemos entonces muchas dificultades porque nos ha tomado de esta manera y mientras avanzamos vamos a tener que hacer, además de las declaraciones de emergencia que nuestros jefes de Estado a diario están informándonos con los plazos de ampliación para el aislamiento obligatorio, hemos tenido que cerrar universidades, centros educativos de todos los órdenes, los colegios, la restricción del transporte público, la privada. Por mucho tiempo no veremos la realización de eventos, de conciertos, de grandes reuniones, de grandes fiestas, de eventos deportivos, de teatro, de arte. Es la realidad. Y tendremos que buscar entonces otras medidas. Creemos que diferir por cuenta de los estados el pago del impuesto a la renta, de los prediales, la reducción para ciertos sectores más afectados porque tienen menor condición económica de la población, reducción de los servicios y de las tarifas de los servicios públicos o la gratuidad en algunos de ellos se ha dado en algunas ciudades de varios lugares de nuestros países. La eliminación de los aranceles de IVA. Colombia va en estos días a hacer una jornada de 3 días sin impuesto al valor agregado, de tal manera que motive la salida de las ventas y cree una espiral de la economía. Comprar cosas con el 19% menos sí es un atractivo importante, de tal manera que esto son medidas que van una con otra sumadas, creando una posibilidad de diseñar estrategias integrales para salir a flote y crear una posibilidad de reaperturar, fortalecer y naturalmente reactivar el sector productivo de nuestros países. Subsidios a las poblaciones vulnerables que ha habido en los 4 países, congelación de arriendos, decretos de mitigación de efectos fuertes hacia los arrendatarios, unas medidas de orden social impactantes, importantes, y creemos que también debe haber unas medidas monetarias, el refinanciamiento de las empresas y de las personas con las líneas de crédito, hacia las tarjetas de crédito, hacia las operaciones bancarias con altos intereses, en la reducción en donde los bancos han venido haciendo también un ajuste de sus tasas, en los créditos hipotecarios, en fin, las garantías para los pagos de la nómina, la liquidez a los fondos de garantía, las coberturas cambiarias, las medidas para ampliar la liquidez, la reducción de la tasa de los bancos centrales. Y a eso pues súmele naturalmente que mientras estamos hablando de cómo es el escenario y cómo poder comenzar a mitigar estos efectos y cómo poder hacer una estrategia para darle una recuperación a la economía, siguen habiendo, por supuesto, a diario, por cuenta de un batallón, de un equipo de médicos, de personal administrativo, de la medicina, de los hospitales, de los centros de salud, de las ambulancias, los conductores, las enfermeras, el personal paramédico, todos en procesos de desinfección, en la búsqueda de más recursos para la adecuación de más localidades para atender más enfermos, ese esfuerzo ingente de nuestros jefes de Estado en hacer el fortalecimiento de la implementación de más unidades de cuidados intensivos,
de compra de más respiradores mecánicos para poder atender a la población que está en mayor condición de riesgo, de ir adecuando más hospitales y sitios para atención en campos de fútbol, en villas, en plazas de toros, como que ha ocurrido con Hacho en Perú, como ha ocurrido en la Feria Internacional de Bogotá, en fin, como lo han hecho en Ecuador, como lo han hecho en Bolivia. En fin, esta es una situación en donde está puesta a prueba la capacidad de, con mucha rapidez, actuar para buscar proteger y salvar vidas. La compra de los test, de los exámenes de diagnóstico que van muy elevados y que sumadas a las cifras, hoy tenemos diagnósticos hechos en Perú cerca de 740,000, siendo una cifra pues muy importante. Esto también pues por supuesto que eleva el nivel de personas que se reportan en contagio, y tenemos unas cifras, no, la de los exámenes, que nos van a permitir desde luego actuar de una mejor manera, y a ese equipo médico al que además le debemos mucho, que se ha esforzado, que están en esa primera línea de acción, que son los soldados que luchan a diario contra este enemigo que es invisible, que se mueve, que es letal, que no se siente, que llega, que está por todos los lugares, que no respeta ningún espacio, ninguna condición de pobreza o de riqueza, ninguna diferencia social, ninguna diferencia de clase, de sexo, de condición, y que está afectando a la humanidad entera. Por eso continuamos con esa tarea en lo que tiene que ver con las estrategias médicas y de salubridad como políticas de Estado. Miren ustedes que los jefes de Estado han tenido que, y los gobernantes de las provincias y los alcaldes de nuestros municipios, cambiar su agenda. En Colombia, hace apenas 4 meses atrás, estaban recién posesionando los alcaldes y los gobernadores con unos planes de gobierno que le entregaron al pueblo y que fueron escogidos por la comunidad para que gobernaran. Pues esa agenda quedó engavetada porque el COVID impuso una agenda que se ha convertido en política de Estado, de tal que los estados, el aparato de los estados está en este momento focalizado en buscar mitigar y controlar los efectos de la pandemia para salvar vidas y naturalmente de manera simultánea crear las condiciones de estrategia que permitan estabilizar y comenzar a recuperar las economías tan golpeadas en estos tiempos. Muy bien, creo que adicionalmente a esto y para avanzar un poco más, para avanzar un poco más pensaría yo que hay unos retos para que entre todos los cumplamos. Nosotros hicimos una declaración desde la CAN, la hicieron nuestros cancilleres con unos puntos que están ahí, que estarán a la información de ustedes, y quiero seguir para tener un poco de tiempo para preguntas y respuestas. En donde ratificamos nuestro piélago fundamental de la integración, donde estamos además expresando solidaridad hacia la sociedad, y nosotros como Secretaría también expedimos unos comunicados oportunos para expresar solidaridad a nuestros gobiernos y para estar siempre dispuestos a actuar en las condiciones en que todas las metas y los aspectos misionales a nosotros nos obliguen. ¿Qué tenemos que hacer? Proponemos reactivar y diversificar y recuperar los mercados para las exportaciones a través del e-commerce, de las ruedas de negocio virtuales y de la búsqueda de más oportunidades, es decir, irnos a buscar nuevos destinos para nuestras mercancías, que ya lo veníamos haciendo y ahora tenemos que intensificarlo. Proponemos también favorecer una rápida recuperación del aparato productivo, generando prioridad a los sectores y empresas más afectadas. Repito, y no me cansaré de decirlo, focalizándonos de manera prioritaria en las MIPYMES. Creo que un tercer factor que planteamos es cómo poder además muy rápidamente hacer la construcción de unas cadenas regionales de valor. Y permítanme que aquí haga insistencia en lo siguiente. En otro tipo de conferencia estoy diciendo, fin de la globalización, nace un nuevo orden mundial, evidentemente. Soy de los que creen
que esta lección no viene solamente para demostrarnos nuestra vulnerabilidad en los temas de salud, sino por supuesto además la vulnerabilidad por el sistema de organización económica que veníamos teniendo. Creo que puede ser el fin de la globalización y el momento propicio para que el mundo entero se organice mucho más en la fortaleza de la integración regional, es decir, es un momento de regionalización. Y para ello, instrumentos como el organismo internacional más sólido de América Latina, que es la Comunidad Andina, están listos y preparados para asumir ese reto en un momento tan difícil y tan doloroso, pero en el que nos obligamos a ejercer a plenitud nuestras facultades para crear condiciones que permitan ayudar a nuestros ciudadanos a hacer la recuperación del tejido económico hoy bien golpeado y lacerado. Y creo que esas medidas nos van a tener que obligar a hacer una revisión de cómo es más importante primero fortalecernos en lo regional que irnos a buscar en esa globalización, crear dependencias de otros gobiernos y de unas economías que han sido dominantes en el mundo. No quiero ahondar un poco más sobre eso, pero es un punto de reflexión que quiero dejarle a los estudiantes, porque me parece que estamos asistiendo no al fin del mundo, como dijo Castel, sino al fin de un mundo. Es decir, este puede ser el principio de una nueva era, de la era post-coronavirus. Por eso tenemos que insertarle también a esto la digitalización y la automatización de los procesos productivos, es decir, esa agenda digital andina que hemos venido proponiendo desde cuando yo asumí la vocería de este importante organismo por confianza de los 4 países, es que tenemos que hacer la transformación digital para modernizar todos nuestros procesos y el aparato del andamiaje de la construcción de la economía. Y ahí, por supuesto, asistir a esa política, con una política dirigida a esas pequeñas y medianas empresas, a las empresas manufactureras, al sector del turismo, de restaurantes, de servicios, de comercio, de economía informal en general, y poder reactivar sectores también, por supuesto, grandes, la gran empresa, el transporte terrestre, los aspectos que tienen que ver con el transporte aéreo en cuanto se pueda volver con todas las previsiones de protocolos de bioseguridad, como los hemos hecho también para otros sectores. Mantener y reforzar en lo social todos esos protocolos de contención del virus en espacios públicos y privados es una meta también importantísima. Si bien es cierto, nosotros tenemos un organismo de salud que queremos ayudar en esta parte. Ya lo hicimos en la esfera de nuestras facultades. Hace un mes expedimos una guía de bioseguridad para todo el continente latinoamericano, 18 países, y lo hemos hecho en asocio con el OIRSA de Centroamérica y con la CBP del Cono Sur, para que desde el Río Grande, es decir, desde México hasta Chile, 18 naciones, representando 590 millones de ciudadanos, tengan esa guía de bioseguridad, sobre todo dirigida al sector rural y a las actividades conexas derivadas de la producción de los alimentos. Es decir, protegiendo a cerca de 100 millones de personas que mientras todos los demás estamos confinados, ellos estaban enfrente, están trabajando y generando la posibilidad de llevar a nuestros hogares, a nuestras casas, la comida para nuestra sustentabilidad. Es decir, que hemos contribuido y vamos a seguirlo haciendo en una circunstancia que se llama política de seguridad alimentaria. Creo que en lo social este momento conlleva a la concreción de unos nuevos estados de relación humana y social. Todos hemos cambiado la forma de relacionamiento. Yo hace un par de días estaba recibiendo saludos de congratulación por un año más de vida. Y entonces encontré que en términos normales me hacían una fiesta y este día asistí como a 5 fiestas porque eran 5 grupos distintos que me brindaron teleserenata, me cantaron, me hicieron happy y pude compartir un brindis a distancia. Ahora todo es virtual y eso lo que implica es que tenemos la necesidad de acostumbrarnos, no sabemos por cuánto tiempo, ojalá no sea mucho, a unos nuevos rigores de protocolos en el manejo de la relación social y de la relación humana y de la relación familiar. Esto nos va a conducir a lo que ya estamos viviendo, a la virtualización de los espectáculos, de las obras de teatro, los eventos. Ya la gente no está yendo a
a París a entrar al Louvre en las grandes colas, sino que entra por una aplicación y visita el museo y va al Hermitage y va a 120.000 museos del mundo y lo hacemos de manera virtual. Eso obliga también a la creación de unas nuevas formas de entretenimiento, con interacción en línea y con reforzamiento de las actuales, al surgimiento también de nuevas disciplinas deportivas y virtuales y a las opciones de salas de cine virtuales y a unos nuevos comportamientos pedagógicos adaptados a la transmisión virtual. Y en este punto quiero hacer un poco de énfasis. Cambia el modelo educativo. Hoy estamos educándonos en casa. Hoy estamos generando lo que antes generábamos en el colegio o en la universidad, es decir, que nos pusimos al revés. Yo no sé si era que estábamos al revés y ahora nos pusimos al derecho. Es decir, si estábamos teniendo un modelo educativo equivocado, en donde estábamos educando para la enseñanza y no para el aprendizaje. Y yo creo que hay que educar es para aprender. Eso lo que implica es que debemos concentrarnos en el que va a recibir, no en el que está dando. Y lo digo profundamente respetuoso del rol de los profesores, porque es que la tecnología y esta nueva disciplina de la teleeducación no va a desplazarlo, simplemente es una herramienta adicional para que en las condiciones que tenemos por esta coyuntura pueda facilitárseles su ardua labor. Y esto implica naturalmente unos cambios de comportamiento también. El profesor ahora no es un profesor, es un monitor. Hoy hacemos el trabajo en casa e iremos a la universidad a hacer la monitoría, o más bien las tareas. Es decir, al revés. Esto obliga a que haya unas exigencias mínimas para que el profesor esté muy en línea con la innovación, con las ayudas tecnológicas y pedagógicas que permitan que ese aprendizaje de las nuevas tecnologías le haga fácil su labor, como le he dicho, y una actualización constante de los currículos y el diseño de unas evaluaciones online con mucha objetividad. Creo que esto va a ser diferente y ya estamos avanzando. Creo que a los gobiernos además les ha correspondido ya tomar la decisión de prolongar la asistencia en la educación virtual, generando además un aprontamiento de lo que muchos en la teoría decían que había que ir muy pronto por fuerza de las circunstancias a este modelo, por muchas razones de ese camino tan acelerado y presuroso que está llevando el ser humano. Generar protocolos adecuados para la participación de la interacción, grupos de trabajo, en las universidades, en fin. Pero quiero pasar a otro tema igualmente importante que el de la educación, ya para ir evaluando lo más sustancial. El teletrabajo. El teletrabajo en casi todos nuestros países y en el mundo entero se legisló. Yo recuerdo que siendo legislador, senador en Colombia, contribuí a hacer una ley tempranera de teletrabajo. El teletrabajo hoy pues ha sido una tabla de salvación, pero hay que reglamentarlo. Porque así como está generando eficiencia y evitó ruptura en el manejo de las relaciones institucionales, del sector privado, en la productividad, en las relaciones gubernamentales, en las instituciones públicas, en la educación, en fin, pues también está generando un problema si no lo sabemos manejar, que es esa sobreposición e invasión del teletrabajo al hogar, a la vivienda, a la casa, y por supuesto una colateral amenaza a las relaciones de familia si no se sabe manejar y si no se reglamenta de manera debida. Muchos empleadores están abusando del tiempo de sus empleados, muchos están sobrecargando la labor y entonces está creando unas condiciones de demasiada presión, pero sobre todo estamos poniendo un 3 en 1. La oficina llegó a la casa y la vida del hogar y la vida de familia y la vida social. Eso tenemos que reglamentarlo porque hay que crear unas fronteras, de lo contrario puede ser muy nocivo a mediano tiempo o a corto tiempo o a largo tiempo. Creo que sobre eso se abrirá un debate muy importante. Hay empleadores que creen que hay que bajar los salarios porque los empleados no están tomando un vehículo de transporte, no están gastando dinero en transporte público, en parqueaderos, la vestimenta se ha disminuido porque entonces dejan de estar puestos a punto para ir al lugar de trabajo, en fin. Pero también hay otra óptica en donde podría uno decir, oiga, que le paguen más al empleado porque el empleado está trabajando
y poniendo de su bolsillo, de su patrimonio, la oficina, el papel, el escaso papel, porque estamos ya en una política de naturalmente cero papel. Nosotros ya lo hicimos en la CAN por la iniciativa de nuestro equipo y estamos avanzando en otro cuestionamiento y además están trabajando con la electricidad y el agua y el escritorio y la laptop y la línea de banda ancha de la internet del propio funcionario. Y ya no son 8 horas de trabajo, son 12 o 16 o 20. Esa sobresaturación hay que saberla manejar y creo que hay elementos oportunos en donde debemos tomar. Y yo propondría que ojalá fuese una norma, una decisión andina que reglamente el teletrabajo para darle tranquilidad a esta nueva forma de hacer la productividad de nuestros países, de nuestras naciones y de nuestra sociedad. Eso implica unos horarios laborales con alta flexibilidad, unos días útiles laborales de trabajo que no se vayan a las 24 horas que hoy tenemos en plena acción, unos nuevos diseños de espacios laborales también, unos desarrollos de tecnología que impliquen incluso robotizar muchos procesos, ablandarnos. Y cuando hablo de la robotización es que las tecnologías de la información y las comunicaciones llegaron ahora sí más rápido, tenemos que abordarlas. Si más robots ponemos en procesos físicos, menos arduo trabajo le dejamos a la gente. Alguien me puede decir, pero es que eso es desempleo porque por cada robot vamos a generar desempleo a mucha gente. No. Cuando llegaron las computadoras no se desplazaron los profesores, fue una herramienta de facilitación de su proceso, ni los contadores, ni los abogados. Simplemente es un paso adelante como una forma de modernizarnos y desde luego de actualizarnos, pero creo que si nosotros robotizamos más nuestro medio vamos a crear la posibilidad de que nuestros oficios sean mucho más dignos y menos pesados. Y en esto vienen otros debates, hasta dónde llega la tecnología y hasta dónde y cómo lo debemos hacer. Indudablemente que debemos hacerlo, que tenemos que hacerlo. Miren ustedes cómo hoy los países que mejor han manejado el control y mitigación de la pandemia son aquellos que han manejado al tiempo unas políticas de salud pública acompañadas de una alta tecnología para hacer el control de las personas, el control de la temperatura, la trazabilidad social, familiar, los sitios de vivienda, de residencia, la movilidad de cada quien. Es decir, que sin tecnología no podremos avanzar y que gracias a los avances de la tecnología hoy tenemos un mejor escenario. Por eso digo que esta pandemia es necesariamente mucho más grave que la del año 1918, porque en esa época no había internet, no había vuelos comerciales, no había, era incipiente el sistema eléctrico, ni aires acondicionados mayores, y teníamos una movilidad menor en trenes y el automóvil no llegaba sino a lugares de privilegio. En fin, hoy son condiciones distintas y tenemos un desarrollo tecnológico alto en temas de innovación, la tecnología al servicio de todos los sectores de productividad del ser humano y unos desarrollos de la medicina, y aún así, digámoslo coloquialmente, nos está quedando grande salir avante de esta lucha contra la pandemia. Por eso creo que es un momento para que ustedes, como nuevas generaciones, entiendan que nos ha correspondido vivir un momento muy trascendente de la civilización humana de estos tiempos. Pero creo que va a haber necesariamente tiene que haber un acto de cambio colectivo y tenemos que focalizarnos hacia unas rutas distintas a las que veníamos trazando. Cada vez le exigimos más derechos a nuestros estados y cada vez nosotros tenemos menos obligaciones con nuestros estados. Creo que también hay que comenzar a compensar un poco esto. Creo que también tenemos que hacer una revisión de nuestras metas de la vida. Esto nos ejemplariza y nos genera unas reflexiones sobre el ser y la razón de ser y la existencia y la razón de existir y sobre lo que hicimos, sobre lo que estamos viviendo y haciendo y sobre lo que queremos hacer y queremos ver. Y ustedes que se están preparando para ser los conductores de una sociedad en el sector privado o en el sector público, allende fronteras, hoy las fronteras tampoco deben considerarse como antes lo eran. Creo que nuestros pasaportes y nuestras visas cada vez van a ser menos usadas. De hecho, en la comunidad andina
tenemos libre movilidad de las personas, tenemos 0% de aranceles en los productos que nosotros tenemos al interior, en el tránsito internacional intracomunitario. Esto ahora tiene que verse de una manera. Ahora tenemos otra frontera, la frontera de la pandemia, la frontera de las enfermedades colectivas, de las enfermedades endémicas que cada vez van a llegar mucho más a afectar al ser humano, y tenemos que entre todos unirnos para defendernos de ello, pero tenemos que hacer un cambio comportamental. Este tipo de ejercicio que estamos viviendo, esta pandemia, nos ha obligado, y va a haber cambios políticos, gubernamentales, institucionales, sociales, educacionales, en el trabajo, y por supuesto también actitudinales, vivenciales. El ser humano tiene que hacer unos ajustes, porque creo que además somos los responsables todos. No habrá ningún ser humano sobre el planeta que pueda decir, como dice el precepto bíblico, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No habrá hoy en el planeta nadie que diga estar exento de no ser responsable del daño que le hemos causado al planeta, del abuso que hemos hecho de nuestro planeta, de no tener unas políticas respetuosas con el planeta. Y el planeta se está pronunciando, la naturaleza está vigente, viva. Hoy los que estamos defendidos somos los seres humanos, los que estamos guardados somos los seres humanos. Afuera están los animales gozosos, afuera está el cielo despejado, el sol vislumbrante. Creo que estos también son equilibrios naturales que están llevándose a cabo, y quienes tenemos unas convicciones religiosas, creo que todos supimos esto, dónde nació y más o menos cómo nació. Bueno, hay teorías, pero nadie sabe, ni médico alguno, ni científico en la Tierra, ni gobierno alguno, ni organización alguna que predica ni diga cómo va a salir. Esto solo está en manos de un creador, de Dios, y que seguramente nos dará la pauta en qué momento, cómo y dónde poder salir, y cómo poder salir de esta terrible situación que vivimos y para la cual desde luego nadie estábamos preparados. Yo creo que hay muchos más temas que poder tocar, pero sí me gustaría también concluir, porque me parece importante que puedan los intervinientes poder participar. Si tienen algunas preguntas que las pueda yo absolver, maravilloso. Creo que es un momento importante. Déjenme hacer unas reflexiones finales. El COVID llegó y se va a quedar un rato. Esto es un quiebre abrupto, de orden, por supuesto, primero de salud, pero abrupto, muy abrupto en la actividad económica y en la sociedad a nivel mundial. Segundo, esto lo estamos enfrentando y podríamos tener, digamos, unos mayores impactos y que nos van a crear un retroceso en nuestro crecimiento, un aumento de pobreza, lamentablemente, y nos va a poner en condiciones de emergencia. Quiera Dios que no se generen escenarios de fallas de estado de no viabilidad de algunas naciones, porque pues es lo último que aspiraríamos tener. Pero creo que hay unas circunstancias que nos obligan a que es fundamental, es decir, que es fundamental la cooperación internacional y desde luego tener fortalecimiento regional, y que los organismos multilaterales den la mano a nuestra sociedad, no a nuestros gobiernos, finalmente es a nuestra sociedad. Y todos debemos trabajar de manera coordinada, los países en las políticas de evitar esa propagación de virus y de buscar un desarrollo conjunto. Incluso aparatos científicos de nuestros países están trabajando también en la búsqueda de hallazgos de vacunas y de tratamientos contra el virus. El mundo y la sociedad en general podrán sufrir cambios sustanciales en todo, en lo económico, en todos los aspectos. Y creo que la institucionalidad que nosotros regentamos es fundamental para poder tener una mejor condición y alivianar la pesada carga que nos viene. Esto pues necesariamente va a dar nacimiento hasta a nuevos modelos de familia. Ya no son los basados en la relación consanguínea, parental, o otro tipo de relación. La adopción social de facto se está dando, y creo que los entornos se van a compartir en muchísimos otros escenarios. El planeta está liberado, se siente libre, el planeta está sin seres humanos que lo depreden, los animales están libres y el hombre está prisionero de sus propios efectos y defectos. Podríamos intentar como corolario decir que teníamos el planeta a nuestro servicio, y yo creo que debemos estar al servicio del planeta. La tecnología juega un papel importante. Ojo, por supuesto, sabiendo que no podemos ser sujetos útiles de los desarrollos de la tecnología para
generar una dependencia, porque la tecnología debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. Yo quería hacer estos aportes con ustedes y decirles que finalmente estamos y somos unas brisnas en las manos del Creador. Mientras estamos haciendo esta conferencia, hay equipos científicos buscando el hallazgo de la vacuna en varios lugares del planeta. Mientras estamos haciendo esto, la ciencia sigue avanzando porque se cree que estas son episódicos momentos de la humanidad y que muy pronto le encontraremos no solamente la solución a la pandemia y la vacuna al coronavirus, sino que encontraremos también el fin de la muerte. Se dice desde Silicon Valley en Singularity University que el profesor Luis Cordeiro, que es un futurólogo, que el año 2045 vendrá el mejor y el año más feliz para la humanidad porque será el año en que el hombre ha dado la muerte a la muerte. Y entonces tendremos solucionado estos problemas, pero no sé qué otro tipo de falencias y de problemas entonces vengan para la humanidad y entonces cómo poderlos mitigar y cómo poderlos paliar. Pero ustedes se están preparando desde una universidad con mucho prestigio y con mucha dedicación y juicio. Y este momento es una prueba enorme para que ustedes, en un ejercicio de autodisciplina, sigan avanzando en la exploración del saber, en las inclinaciones que cada quien quiera tener, porque ustedes hoy deben ser educados en la pasión, en la ilusión de lo que les guste, en educarse en lo que les haga felices y en lo que mejor se sientan y no en lo que les impusieron o en lo que tocó. Y eso va a generar que más tarde ustedes vendan, como lo hizo el libertador Simón Bolívar y como hoy, 200 años después, 3 o 4 países lo proponen en políticas de Estado, que es la búsqueda de la felicidad. Simón Bolívar lo dijo desde el Congreso de Angostura en su carta en 1815, que el mejor sistema de gobierno de los pueblos era aquel que ofrecía mejor suma de felicidad posible, mejor suma de cordialidad y de bienestar social y mejor sistema de gobierno posible. Y entonces ustedes serán los llamados a que hagan una política proponiendo ya no acueductos y alcantarillados y educación y salud, porque todo eso lo tendremos para el año 2045, como dice el profesor Cordeiro, como lo tienen ya muchos países, que desde luego, paréntesis, se han vuelto, porque en Suiza, uno de los países de mayor nivel de vida, aparecieron 660,000 pobres y ya había gente el domingo antepasado haciendo fila para recibir un plato de comida. Ironías de la sociedad y de la humanidad. Pero entonces, que cuando todo esto pase, ustedes propongan al mundo ya no los acueductos y los alcantarillados y las carreteras y los puentes, sino propongan felicidad a sus coasociados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedraza. Hemos seguido al pie de la letra su ponencia y sus recomendaciones. Hay algunas preguntas, sin embargo, quiero comentarles que ustedes pueden realizarlas en interno a Admisiones Evento. Admisiones Evento. También les comentaba que este programa está siendo retransmitido por el Outlet Channel. Una de las cosas que nos pregunta el doctor Pedraza es la siguiente. Dada que la crisis que se vive y que aún se requieren ciertos materiales, incluso los respiradores, en fin, el material de insumos de terapia intensiva, dice, los países andinos deberían volver transitoriamente a la programación industrial conjunta. Esto como cuando empezó la CAM, hace como en el siglo XX, ¿no? Hace 50 años. Bueno, yo creo que no es... estos tiempos no permitirían con mucha facilidad hacer exactamente unas programaciones industriales controladas, secuenciales, sistemáticas, organizadas. Primero porque nuestros modelos de Estado son de libertad de empresa, de libre competencia, de respeto por la propiedad privada y en consecuencia no operaría sino para estados o regímenes intervencionistas y además de eso con un modelo de gobierno diferente, de control en todos los aspectos. Quizás cuando el aparato productivo está en manos del mismo Estado, como existen algunos regímenes del mundo, pueda hacerse ese tipo de control de industrias. De lo contrario, sería coartar la posibilidad del desarrollo de la libre empresa privada
incluso al derecho al trabajo, a las oportunidades, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre competencia, a la propiedad privada expresada en función social y ecológica o ambiental. En fin, creo que eso debe ser así, pero además, porque desde el principio de nacimiento lo que hubo fue unos acuerdos para que toda nuestra producción y nuestras mercaderías pudieran fluir, pero en esencia no hubo ningún tipo de control a la programación industrial. No se dijo que Colombia produjera tanto y Perú tanto, no, hay unos acuerdos comerciales y unos cupos, en fin, en cierto tipo de productividades y en cierto tipo digamos, de materias primas o de productos básicos para la industrialización, pero no exactamente una programación industrial, porque, repito, obedece a otro tipo de regímenes que, por fortuna, por aquí no campean, y si han campeado ya no están. Sí, doctor, gracias. Otra dice lo siguiente: en la CAN debería existir una decisión a partir de la cual se cree un tipo de empresa sostenible andina, la cual registre sus matrices de materialidad ante una entidad pública y, una vez certificado su cumplimiento por un tercero independiente, pueda acceder a beneficios tributarios y alivios financieros. No te escuché la parte. Dice, debería existir una decisión a partir de la cual se cree un tipo de empresa sostenible andina, que tenga beneficios financieros y tributarios, entre otros. Ya. Creo que todo lo que nosotros hacemos y las decisiones que tomamos en distintas áreas en materia de telecomunicaciones, de interconexión eléctrica, de lucha contra la minería ilegal, de asuntos fitosanitarios y sanitarios, de salud vegetal y animal, de liberación de comercio, de facilitación de comercio, de facilitación en los temas aduaneros, todo lo que hacemos tiene una implicación de hacer sostenibilidad empresarial y, desde luego, sostenibilidad en todo sentido. La sostenibilidad no solamente está hablando del medio ambiente, sino sostenibilidad económica en todo sentido, porque para eso es que están nuestras decisiones y nuestras normas. Lo que quisiera entender la pregunta, si está focalizada, es si la CAN puede crear un holding de empresa sostenible. Es casi como una respuesta similar a la anterior, en el sentido de decir que lo que nosotros hacemos es crear unas decisiones para que la libre empresa, el desarrollo, la competencia, las inversiones, el inversionista privado, el mismo Estado en ciertos sectores de la producción puedan competir y generar mejores servicios, mejores productos a mejores precios, y la ley del mercado sea la que regule también un poco esta forma de hacer el crecimiento y la alternatividad del fortalecimiento de nuestro sistema productivo. En últimas, la economía la debemos regularizar no como fin, sino como medio, porque es el que nos conduce al fin verdadero, que es la estabilidad y la calidad de vida. Igualmente que las tecnologías, salir de la brecha digital no es una política de Estado de fondo, ese es un medio, es una política simplemente de transmisión. Si nosotros entendemos, tenemos que utilizar las tecnologías y desde luego modernizar nuestros aparatos, dar mayor cobertura de banda ancha. Quedó claro con esta pandemia que los estados deben estar obligados a ofrecer, como los servicios públicos esenciales, como el agua, como la luz, como el teléfono, la banda ancha, para poder la gente tenga el acceso al conocimiento y pueda tener igualdad de acceso a las oportunidades. Y en consecuencia, esto lo que genera es escenarios digamos, de progreso y de sociedad de avance. Y creo que desde Diplomatic Society se debe trabajar también estos aspectos. Es cómo salir no de la brecha digital, sino de la brecha social. Y ese es quizás el fondo de todo. Nosotros estamos instituidos para eso. Sí, gracias, doctor. Nos dicen qué estrategias de internalización podrían implementar las pymes post-COVID-19. Eso nos pregunta Elizabeth. ¿Qué internacionalización? Internalización, estrategias de internalización para las pymes. Los gobiernos han venido en estos días como medidas de emergencia, de acuerdo a unas realidades propias de cada estado, haciendo unos esfuerzos para dar protección al empleo en las pequeñas y medianas empresas,
para dar protección a esos aparatos productivos. Incluso muchísimos de ellos siguen trabajando porque están dedicados a producir lo que todos consumimos. Y en consecuencia es la manera de evitar su cierre y su colapso, porque ese generaría un colapso de tipo social muy grande, expandido a lo largo de los territorios de todos nuestros 4 países. Y creo que además nosotros, ustedes observaron que durante mi conferencia en 4 o 5 ocasiones me referí de manera contundente a la necesidad de implementar unas políticas de protección y de estímulo a las MIPYMES, porque en mi concepto son el motor fundamental para la restauración de un mecanismo que nos permita recuperar la fortaleza y recuperar los aparatos productivos hoy muy golpeados y buscar esa estabilidad económica. Y ojalá que lo pudiéramos hacer todos y en América Latina. Mire, yo creo que nosotros con esto debemos convertir esta experiencia dolorosa en una oportunidad. Nosotros somos una despensa para el mundo en comida y la hemos desaprovechado. Por eso hemos venido abriendo puertas con Euroasia, por eso estamos mirando otras latitudes y otros, a través de otros mecanismos de entendimiento, cómo buscar otras fuentes para enviar a más mercados lo que nosotros producimos y poder de esa manera crecer y no depender de esas grandes economías que también hoy, de alguna manera, daño le han hecho al planeta. Sí, también más o menos relacionado, dice que en el comercio exterior por esta pandemia, por las fronteras. Entonces, sería una opción el desarrollo del comercio intracomunitario, más o menos lo que ustedes ha comentado, doctor, que si nos puede dar un ejemplo de productos, me atrevería yo a decir que puede ser productos andinos, como ya se ve en Europa, que hay gran demanda, la quinoa, el amaranto, en fin. Yo quiero, antes de que usted nos conteste, doctor, comentarles que pueden hacer preguntas también a través del Facebook en el UDLA Channel o también a través del UDLA Channel y que gracias hemos superado las 200 personas en participar. Sí, doctor, le escuchamos. Evidentemente que ejemplos tenemos muchos. Nosotros desarrollamos cerca de 9.000 millones de dólares al año en importaciones intracomunitarias, en movimiento de mercancías. Son 16 millones de toneladas que movemos al año entre todos nuestros países de la comunidad andina. Y eso genera naturalmente una gran fortaleza. Y ejemplos los hay mucho: café, azúcar, repostería, en fin, derivados de los lácteos. Muchísimos productos en nuestra, lista. Hay una movilidad muy grande que hacemos y que desde luego eso nos genera una fortaleza, y ese es el punto más importante. ¿Por qué no poder ahora consumir lo nuestro? Consumamos lo andino, la marca andina. La denominación país debería darle espacio de escenario a la denominación de origen andino, así como la europea, así como la... Yo creo que estamos a raíz de este momento tan difícil más impulsados a focalizar que en este tipo de asuntos reglamentemos mucho la protección de lo que nosotros hacemos, esa denominación de marca, la denominación de origen, la identidad de nuestros productos, y venderlo con un sello muy importante que es el sello andino a nivel mundial, para poder generar hacia el interior muchísimo más movimiento y muchas más mercancías que se estén transitando, y esto va a generar la necesidad de que crezcamos más en la infraestructura de vías, que las vías sean inteligentes, hacer políticas de seguridad vial, crecer más en nuestra red de tendido de seguridad energética, como lo estamos haciendo, incluido Chile, para darle seguridad energética a nuestra región y para proveernos de manera segura y tranquila, y tener excedentes en materia de facilitación de comercio, en materia de operatividad social. Miren ustedes cómo un paso siguiente es que tengamos movilidad laboral. Que ha trabajado 5 años, 7 años en Colombia, 7, 8 en Ecuador, 9 en Perú y 10 en Bolivia, pueda sumar su tiempo para efectos pensionales y tener su seguridad. O que un estudiante de la Universidad de las Américas, por alguna circunstancia no ha podido terminar ahí, tiene que ir a Colombia o a Perú o a Bolivia a terminar sus estudios, o al revés, que alguien de estos países vaya a esta universidad, pueda ejercer su profesión una vez le entreguen su título, sin ir a hacer apostillajes ni hacer ningún tipo de convalidación en ningún tipo de
oficina de ninguno de los 4 países, sino que su título lo habilite para poder ejercer en Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, sin ninguna restricción. Son temas de movilidad social y, por supuesto, de integración real que... Claro, doctor, en eso justo estamos trabajando en la acreditación universitaria en el Parlamento Andino, tenemos ya un marco normativo. Aquí nos comentan, ¿puede la CAN aportar a crear clústeres productivos con economías de localización? ¿A crear las qué? Clústeres o clústeres productivos con economías de localización. Claro, los tenemos y muchos. Y hoy los clústeres aislados no funcionan mucho si no los encadenamos todos. Hablar solamente de un clúster de turismo, pues no tiene, tenemos que hablar y coger el turismo con el tema de, digamos, de la movilidad social incluida, la economía naranja y otros preceptos que han nacido. Pero por supuesto que nosotros tenemos riqueza en estos clústeres. Nosotros pues somos en este momento muy golpeados porque nuestros países eran un destino turístico, seguirán siendo y anhelamos que sean más fuertes, pero el nivel importante de ingresos que nosotros heredamos por el turismo, pues es porque había un clúster muy importante, muy llamativo, producto de nuestras riquezas físicas y de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de lo que nosotros hemos sido, tanto en Perú como en Colombia, como en Ecuador y como en Bolivia. Y crear ese tipo de fortalecimiento y encadenado con los demás, el clúster de la gastronomía, con el del turismo de viaje o por carretera en el intracomunitario o el turismo internacional, obviamente a través de nuestros aeropuertos, o crear el clúster de visita, el clúster de la cultura, pues son fundamentales. Hay que reinventarnos, hay que ir a buscar muchas y más formas de ganarnos la vida y de mejorar colectivamente, y para eso tenemos un instrumento que se llama la Comunidad Andina, que es un organismo pues sólido y que me honro en regentar, acompañado de un equipo de personas todas muy probas y muy profesionales, con mucha idoneidad, y desde luego de tener el respaldo de nuestros gobiernos en estos momentos en que además por la crisis se necesita mucho más energía para salir adelante y llevarla a buen puerto, no a la CAN, sino a la sociedad de todos los que integramos, todos los ciudadanos andinos, que somos cientos de millones. Le voy a preguntar dos temas en uno solo para avanzar, porque tenemos muchísimas preguntas. Dice, ¿tiene acá algún acercamiento con la Alianza del Pacífico? Ese sería el uno. Lo otro, dice, ¿habría la posibilidad de tener una moneda común, como sucede en la Unión Europea? ¿Y cuáles serían los beneficios si es que hubiese esa opción? Evidentemente, nosotros, bajo mi orientación, no puede caber el ánimo de que yo dirijo un organismo que llega a reñir o a ejercer competencia con otros, y menos con Alianza Pacífico, porque Alianza Pacífico no es un organismo internacional, es un acuerdo comercial que no tiene incluso institucionalidad como tal. Está institucionalizado para sus efectos, pero no tiene institucionalidad, me refiero, no tiene funcionario, no tiene sede, no tiene cuerpo presente, no tiene normatividad. Es que la CAN tiene una gran virtud, está expresada en 2 factores fundamentales. Primero, nuestras normas son de obligatorio y de inmediato cumplimiento, y segundo, nuestro precepto normativo, que son las decisiones de la CAN, son supranacionales, es decir, que se cumplen y prevalecen sobre las normas de nuestros estados, sobre las normas que expiden nuestros congresos. Que esta es una gran virtud, y esta no la tiene ni siquiera Mercosur, obviamente Alianza Pacífico no, porque repito, es un acuerdo comercial. Mercosur, que es otra institución muy respetable y con la cual tenemos además muy buenos nexos, tiene que cada decisión llevarla a los congresos de sus países, por Dios, o sea, un trámite muy largo, ya ustedes se imaginarán. Y otros instrumentos y organismos internacionales, nosotros no estamos para reñir, sino para, al contrario, en el mes de septiembre del año pasado, había planteado yo en la ciudad de Buenos Aires la necesidad, con la presencia del CERA, de ALADI, del Banco Interamericano, de delegados de la Unión Europea, de Alianza Pacífico, de Mercosur, y nosotros como CAN, planteé allí la postura de que nos reuniéramos en Lima para este tiempo. Yo iba a ser el afichón, yo no, sino la Comunidad Andina, para hacer una especie de canasto de ideas, pero sobre todo encontrar ese común denominador que tenemos todos en lo que hacemos,
y poderlo juntar y evitar duplicación de esfuerzos y paralelismo en muchas acciones, y generar también el fortalecimiento de lo que en cada uno de los organismos se es más propio y virtuoso para hacer crecimiento, digamos, coordinado, sistemático de América Latina, de un continente que tiene que ir a la grandeza, al progreso, a la prosperidad, y no ahora producto de esta debacle hacia atrás, pero creo que con dirigencia importante, con actos de generosa solidaridad entre todos, saldremos adelante, y la CAN está aquí lista para estrechar los nexos con todos estos organismos y con todos los acuerdos comerciales para trabajar en pos del el mejoramiento de la calidad de vida de todos y la recuperación de este momento tan difícil en economía y socialmente. Dicen algunos, se manifiestan en la misma preocupación en este problema de la pandemia. Penosamente se han vulnerado algunos derechos humanos, entre ellos, bueno, vemos que concretamente en el Ecuador hay una propuesta de disminución de horas de trabajo y por tanto una disminución salarial. ¿Cuáles serían las alternativas que se planteen para salir de esta crisis sin vulnerar esos derechos? Permíteme, Patricia, termino de contestar la anterior pregunta que me quedé corto ahí. Se ha dicho la necesidad de tener una moneda propia también. Es un tema que yo no lo doy por cerrado, creo que hay que reabrirlo en su momento. Ahora mismo podría no ser oportuno. Necesitamos madurar hacia unos espectros de una economía mucho más integral y parecida para poder dar ese paso. Y se ha hablado de un solo banco central, e incluso de un solo nombre, así como lo hizo la Unión Europea, que comenzaron siendo la Comunidad Económica Europea y pasó a ser la Unión Europea. Segundo, para la última pregunta, todas estas son planteamientos, todas esas son posturas que hacen de gobernantes de cada país. Sobre eso no quiero inmiscuirme porque corresponde a la esfera de los legisladores y sobre todo al ámbito presidencial, que como jefes de Estado tienen nuestros presidentes, pero plantear políticas de disminución de trabajo, disminución digamos, de horas laborales, si traen como consecuencia naturalmente la disminución también de las remuneraciones, a lo mejor son propuestas que en su momento de una manera objetiva analizarán los aparatos de gobierno con los congresos, y en los congresos están y tienen asiento todas las fuerzas que representan a una sociedad, de tal manera que es allí es el fuero de ellos poderlo hacer. Si de mí estuviera, creo que habría que ir a un planteamiento distinto, ¿no? Porque hay que reglamentar el trabajo físico distinto en las oficinas del teletrabajo, haciendo unas equidades y unos cruces para buscar siempre no solamente el crecimiento de las empresas, sino también el crecimiento humano y la protección de la estabilidad de las personas en todos los aspectos y en todo su espectro de integralidad humana, en lo social, en lo cognitivo, en los estímulos, en su estabilidad psicológica, en su salud física, en su salud mental, en fin. Y plantearía también otros aspectos que no necesariamente pasan por reducción de salario ni reducción de horas, sino el cruce de horarios y el cruce de actividades. Miren ustedes, con esto lo que quiero decir es que nosotros nos acostumbramos a unos horarios de 8 a 12 y de 2 a 5. ¿Y por qué no hacer que las ciudades, sobre todo, donde hay más aglomeración, para evitar justamente ese contacto y esa exposición, trabajen 24 horas? Y entonces también a los trabajos se vaya en una jornada de 6 de la mañana a 2 de la tarde y otra de 12 del día a las 6, y se vayan cruzando para que haya menos congestión en las horas pico, en los transportes, en la movilidad del transporte público, en los accesos a los edificios públicos, en las calles, en los andenes, en los sitios de restaurantes, en fin, sino que se haga una distribución de las jornadas a lo largo de las 24 horas del día y podamos ejercer labores, es decir, que haya una serie de bancos en turnos abiertos a las 2 y 3 de la mañana, como las droguerías funcionan de turno. Pero si las discotecas funcionan sin límite de tiempo y todo el mundo va y queda con ganas de seguir bailando en su casa y rumbeando, pues así mismo tenemos que ver una actitud muy positiva hoy, que ir a hacer una vuelta bancaria a las 3 de la madrugada puede ser dable, estás descongestionado, sin riesgos, que ir a comprar al mercado a las 4 de la mañana, además con precios de Black Day, pues sería una maravilla, porque si hay descuentos, entonces eso estimula también. Todas esas son formas que además se van a intentar muchas promociones y muchos sale a la hora de buscar ventas, los comercios y la gente poder consumir
lo que necesita a mejores precios. Doctor, dice, denos ejemplos concretos de cómo, de las cadenas de valor regionales, lo que se puede fomentar. Y lo otro también, para la recuperación, dice, el fomento de la agroindustria, cómo es fundamental hoy por hoy precisamente darle una relevancia importante, ¿no? al agro de los países andinos. Bueno, muchas. Todas las que hemos enumerado pueden ser nuestras cadenas de valor porque en realidad son parte de nuestra potencialidad. La del turismo, la de los restaurantes, la que usted ha mencionado en varias secciones, la del sector agropecuario, la de los lácteos. Nosotros creo que al campesino que produce 1 litro de leche se le paga muy poco y la industria se queda con un valor agregado mayor que su plusvalía. Está bien, eso es esfuerzo industrial, pero si esa cadena la hacemos desde allí para darle una mejor condición de que ese valor agregado presente le llegue en mejor estímulo al campesino, vayamos creciendo de una manera un poco más distributiva del ingreso, estamos haciendo un mejor uso de esas cadenas de valor. Y si también montamos la cadena de valor de la cultura y no lo hacemos de manera aislada, pues seguramente que también vamos a crear un efecto económico positivo en muchos sectores a los cuales nunca hemos llegado o a los cuales muy poco se ha llegado. Y potencializar realmente en lo que nosotros somos una fortaleza es lo que el mundo debe hacer para que nos miren y para que nosotros también tengamos el escenario de decir que somos de alguna manera una economía fuerte, una economía que tiene un deber fundamental que es crecer en lo social y estar preparados para muchas otras cosas que podrán venirse hacia la humanidad, pero sobre todo en unidad, en integración, estar listos para manejar todos estos preceptos que implican y la última cadena de valor más importante, la cadena de valor de los valores, de los principios, de la ética, del comportamiento, del ser buen ciudadano, del ser buen amigo, del ser buen familiar, buen pariente, buen vecino, buen funcionario, buen estudiante. Esa es una cadena de valor importante. Inmaterial. Gracias. Bueno, con eso nos quedamos. Estamos muy entusiasmados con su conversación, sobre todo con esos consejos fundamentales para salir de esta crisis en lo posible sin tener mayor impacto como región, y sabemos que solos no vamos a salir, tenemos que estar de acuerdo los países andinos, la región, para ese esfuerzo mancomunado es fundamental. Quisiera que para terminar prendamos ahí está nuestra querida Ruth Hidalgo, que también se va a despedir, prendamos las cámaras para poder tomarnos una foto. Agradecerles a todos, yo de manera particular a las personas que trabajan conmigo en mi despacho, que han hecho bastante esfuerzo para que esto se lleve a cabo, se realice, y a usted, doctor Pedraza, sin lugar a dudas. Ruth. Sí, bueno, gracias. Gracias, Patti, especialmente, doctor Pedraza. Qué interesante charla la que usted nos ha dado el día de hoy. Me he quedado con algunas cosas. Yo he preferido que los estudiantes y los presentes hagan preguntas, pero yo tengo un montón de inquietudes también que espero en algún momento poderle comentar. Sin embargo, antes de despedirme, no quisiera irme sin dejar un par de cosas que me han quedado sonando en la mente. Me parece súper interesante. Esta idea que usted ha planteado de que quizá este COVID pueda ser simplemente un pretexto para que puede ser el fin de la globalización, para presentar el fin de la globalización y más bien repensar a la región como desde un momento de integración. Y yo creo que eso es fundamental, yo creo que es muy profunda esa idea, y es una reflexión bastante profunda, porque nos implica a todos ir repensando a propósito de esta experiencia negativa, cómo volver a ser mejores en todo aspecto. Y usted mencionaba con mucha claridad el tema de replantearnos, entre otras cosas, no solamente nuevas formas de relacionarnos socialmente, nuevas formas de fortalecer, por ejemplo, las MIPYMES. Es totalmente de acuerdo con usted en el hecho de que las MIPYMES son el central motor de funcionamiento de la activación de la economía. Lo que pasa es que no las hemos visto así y las hemos tenido como un poquito invisibilizadas, desafortunadamente, pero creo que es momento de generar mecanismos para su fortalecimiento.
Y eso que usted comentó, que deberíamos ir pensando que el hombre debería estar al servicio del planeta y no seguir usando al planeta en favor del hombre. Yo creo que eso también es sumamente interesante, y lo mismo con la tecnología. La tecnología al servicio del hombre y no ser nosotros esclavos de la tecnología. Yo le agradezco mucho estos planteamientos suyos, estas nuevas posibilidades de relaciones laborales que usted ha puesto de manifiesto, estos nuevos diseños de espacios laborales, todas estas nuevas ideas que ha puesto sobre el tapete, muy valiosas. Quiero felicitarle, agradecerle. Y para la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, definitivamente ha sido una experiencia tremendamente valiosa, y valoramos sobre todo su tiempo. Sabemos que es una persona de tanto reconocimiento a nivel regional. Sin embargo, se ha dado un tiempo para compartir con nosotros, y eso lo valoramos mucho. Como siempre, Pati, muchísimas gracias. Espectacular tu moderación. Y a todos los compañeros de la UDLA, gracias, pero sobre todo también un mensaje fraterno a todos los chicos que nos están escuchando y que se han juntado. Gracias por su interés. Para nosotros es sumamente importante seguir generando estos espacios porque estamos pensando en ustedes siempre. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Si me permites, gracias. Muy distinguida directora Ruth, a la universidad y al señor vicerrector, a la parlamentaria Patricia Terán y a todas las personas asistentes a este encuentro. Y en evidencia, yo les dejo la sugestión final, que es esa. Crisis global, nuevo orden mundial, fin, globalización, tiempos de la regionalización. Las tres primeras son interrogatorio y la última es afirmativa. Una frase muy importante: tiempos de regionalización. Los invito a que trabajemos en esa ruta. Perfecto. Buenas noches a todos y gracias. Muchas gracias, doctor. A todos los que han participado también, muchas gracias. Recuerden que permanentemente a través de este canal también estaremos teniendo la participación de otros ponentes internacionales de la talla del doctor Pedraza, pero sin duda ustedes son los invitados de honor, porque sin ustedes sería imposible llevar a cabo todas estas ponencias. Gracias, Ruth, a la UDLA y por supuesto también a esta parte de la UDLA que es Diplomatic Society.